¿Ya pueden ver las diapositivas, Luis? Sí, sí, ya lo podemos ver. Perfecto. Bueno, ¿algún mensaje o comenzamos de inmediato? Comencemos de inmediato, sí. Buenos días, amigos. Vamos a comenzar. Les agradeceré mantener sus micrófonos en silencio. Tenemos un atraso. Desgraciadamente, a veces la plataforma vuelve inestable. Eso es lo que ocurrió con mi computadora. Pero vamos a pasar a la que llamamos la sesión final, la cuarta sesión. Y ha sido un gusto realmente durante estos 4 fines de semana estar con ustedes. Recordamos que tenemos un modelo para trabajar en hipertensos, para ayudar a su valoración, diagnóstico, tratamiento y control. Y que lo estamos haciendo basados en el libro Lecciones Prácticas de Hipertensión. Quiero agradecer a todas las personas que han adquirido el libro. Son 10 colegas que lo han comprado. Un privilegio poder contribuir así de alguna forma a su educación médica. También yo aprendo mucho a través de la interacción con ustedes. Hoy llevaremos la teoría a la práctica y haremos la revisión de 2 casos clínicos que esperamos sean de su interés. Y arrancamos con el primero. Vamos a cumplir aquello de primero las damas. Una mujer de 55 años que es hipertensa desde los 41. ¿Cuáles son sus problemas de salud? Bueno, consultó por un cuadro de diarrea, se sentía débil y cuando se tomó la presión ella tenía el temor de tenerla baja, pero en realidad estaba hipertensa, a pesar que había tenido algunas evacuaciones abundantes. Esta paciente fue atendida en un hospital. Allí se le diagnosticó una intoxicación alimentaria, se le dio admisión y estuvo 24 horas hospitalizada. Al tomarle la historia, ya la paciente había mejorado bastante de sus evacuaciones con solo hidratarla. Al tomarle la historia, ella decía que había tenido frecuentes episodios de palpitaciones con sensación de ansiedad, angustia, que esto era relativamente frecuente. Esta paciente había tenido controles un tanto irregulares en su consultorio, donde se le llevaba el control de la hipertensión. Nunca había tenido una crisis, tampoco había suspendido tratamiento y estaba sorprendida de que su presión había estado alta durante el tiempo de la gastroenteritis o intoxicación y que persistía ligeramente alta a pesar del tratamiento que no había suspendido. Y este tratamiento era perindopril. En aquel entonces la dosis estaba disponible de 4 miligramos, o ya la dosis disponible de 5, más amlodipina. Como tenía un antecedente de dislipidemia mixta heterógena, esta paciente estaba tomando simvastatina, ezetimibe, en dosis de 20-10, 10-20 quiero decir. Además, medicamentos para un supuesto colon irritable, laxantes, antiespasmódicos, y además de eso, llamaba venlafaxina XR, indicada por un terapeuta. Esta paciente repetidamente en exámenes había estado registrando una microhematuria y el ginecólogo descartó que se tratara de un sangrado vaginal o uterino. Sin embargo, la microhematuria estaba ahí y nunca había progresado a algo más. No estaba tomando hormonas. Su perfil de factores de riesgo lo completamos diciendo que no fumaba ni tomaba alcohol, no era diabética, estaba en un peso cercano al ideal, por lo menos no llegaba a sobrepeso, y con una presión de 156 sobre 88 milímetros de mercurio. Este es el promedio de varias mediciones. Frecuencia 69, y dejando de lado una ligera retinopatía hipertensiva grado 1, su exploración física era completamente normal. Se le pidió un panel de laboratorio días después, cuando estaba completamente recuperada de su problema digestivo, que efectivamente se trató de una intoxicación alimentaria
Esto fue aproximadamente 2 semanas después. Y tenemos con flechas señalados algunos exámenes de laboratorio que a nuestro juicio no estaban en el rango ideal. Colesterol 224, un HDL bajo, un LDL elevado moderadamente, triglicéridos de 204. Si se fijan, la glucosa, la depuración de creatinina en orina de 24 y además el TSH estaban bien, sodio bien, un potasio de 3,6. En cardiología no nos gustan los potasios abajo de 4, sin embargo, el valor normal de referencia nos dice 3,5. Ella tenía 3,6. Y en el examen general de orina se confirma la microhematuria sin microalbuminuria. Con este perfil de exámenes, nosotros decidimos investigar un poquito más, ver por qué razón la hipertensión no estaba óptima con esos 2 medicamentos. Se le tomó un electrocardiograma y francamente, para no desviar la atención del caso a detalles que no vienen a contribuir, me adelanto a decirlos y la mayoría de ustedes ya lo vio, no es un electrocardiograma que muestre ni hipertrofia ventricular, ni trastornos de conducción intraventricular, el ritmo es sinusal, algunos dirían, me parece que la P está un poco ancha y podría tener un poco de hipertrofia. En todo caso, serían 3 puntos de Rumhill Estes, el eje eléctrico es normal, la duración del QT y la repolarización también son normales. Se le puso, como acostumbramos en los pacientes que no tienen un control óptimo de presión, un mapa. Lo que encontramos fue esto. En color rosa van a ver aquellas tomas de presión en que hubo elevaciones más allá de 140. Quiero recordarles que en mapa generalmente el valor de corte está por 135, no 140. Pero aún así, si lo tomáramos como 140, tenemos una serie de tomas durante el día que la paciente está alerta, discretamente por arriba de lo normal. Hay un descenso fisiológico nocturno suficiente. No hay un problema relacionado con taquicardias. Y el despertar, la presión se mantiene en rangos aceptables. Es hasta alrededor de mediodía que empieza a elevarse. Con estos datos nos dimos cuenta que el control era subóptimo, no era malo, pero era subóptimo. El comportamiento de la diastólica también tenía de alguna forma ese perfil de una carga presora baja, pero no era un control perfecto. Entonces, siguiendo nuestra intención siempre de buscar más allá de lo evidente, pedimos un set de exámenes especiales y el sodio en orina de 24 horas estaba un poquito arriba del límite superior, el valor máximo es 200. Esto generalmente indica que la ingesta de sodio está discretamente arriba de lo recomendable. El potasio en orina era de 80 miliequivalentes en 24 horas. Actividad plasmática de renina era normal, 1.5 nanogramos mililitro hora, y la aldosterona era de 15 nanogramos decilitro, para un valor normal de hasta 16. Pero como les estaba explicando previamente, lo que acostumbramos a hacer es la relación matemática entre los dos. Y como ven, esta relación matemática es de 10 con un valor de corte normal de hasta 25. Entonces, no nos impresionó. Medimos cortisoles en sangre y en orina. Estos cortisoles estuvieron todos en rango normal. Como se fijan, el AM es siempre superior al PM. Y bueno, le dejamos metanefrinas en orina porque había tenido aquellas crisis de palpitaciones, con ansiedad. No se acompañaban de cefalea, pero ustedes saben, a los internistas nos encanta tener la espada de tondera y ver más allá de lo evidente. La verdad, la paciente tiene ataques de pánico y por eso le dan venlafaxina o le daban venlafaxina en aquella época. Y las metanefrinas en orina totales, la normetanefrina y las metanefrinas negativo, todo normal.
Cuando le planteamos a la paciente todo este plan, le dijimos, bueno, usted tiene un consumo de sodio que es en el límite de lo normal. Está excretando potasio, tampoco es una excreción masiva, pero sí está excretando. Sus riñones están bien en el sentido que tiene buena depuración y no hay microalbuminuria. Habrá que estudiar esa hematuria. Tenemos una hipertensión con renina normal. No hay hiperaldosteronismo según estos exámenes, no hay hipercortisolismo y no hay exceso de catecolaminas. Lo que no nos parece es la excreción de potasio, pero le admitimos a la paciente que no teníamos elementos suficientes para pensar demasiado sobre este tema y concluir que existía algo patológico. Y establecimos que probablemente había algo de retención hidrosalina como mecanismo fisiopatológico fundamental. El detalle que encajaba, pero que no nos contribuía para un diagnóstico definitivo en ese momento, era que sus potasios siempre fluctuaban entre 3.6, 3.8, 3.5, no pasaban de 4, no bajaban de 3.5. Al analizar este caso, le sugerimos a la paciente que podía ser necesario un pequeño ajuste de tratamiento. Por supuesto, no nos gustaba la idea de darle un diurético porque ya estaba perdiendo algo de potasio. Y estábamos planteándole algunas alternativas cuando la paciente solicitó que la dejáramos tal como estaba, que probablemente pues el factor emocional estaba jugando en su contra, ella es una viuda que está con su mamá con cáncer y que probablemente el estrés esté jugando un papel. Y bueno, nosotros decidimos respetar su decisión y le dimos unas citas periódicas. Se tardó un poco en llegar y 2 años después, ya tenía 16 años de evolución de hipertensión, ella nos llegó comentando que estaba cansada, que se fatigaba muy fácil, que sentía una astenia, estaba débil. Y por supuesto, la paciente que había estado con estos síntomas, incluyendo los calambres, disparó las alertas. No había suspendido su tratamiento de siempre, había ganado un poquito de peso, la presión 161/92, el examen físico seguía normal, pulso normal, pero esta vez ya teníamos un potasio sérico de 3.1. Así que decidimos ordenar una tomografía suprarrenal y de arterias renales con angio, y esta vez la paciente sí estuvo muy anuente a seguir la recomendación. Y bueno, se le envió a quirófano a revisar los resultados para un procedimiento de tipo invasivo. Ahora me imagino que quieren saber qué es lo que encontramos. No sé por qué han aparecido estas líneas verdes acá en mi pantalla. No he dado yo nada de eso. ¿Siguen viendo bien las imágenes? ¿Me puedes confirmar? Sí, Hugo, se ve bien, solo que la velocidad de internet hace que se bloquee algunas palabras, como ahora que se ha congelado. Ahorita ya te activaste. Y necesito que me vuelvas a habilitar función de pantalla, por favor. Se volvió a bloquear, ¿verdad? Sí, Y no sé por qué lo hace, fíjate. bueno, si me das, Ahorita te lo acabo de dar nuevamente. vamos a ver si esta vez resulta más fácil. Sí, yo creo que es la velocidad de internet. Y gracias por la comprensión. Tania Borja nos dice de que estos problemas técnicos son frecuentes. Y tiene toda la razón. Devolveme el host, si está amable, Creo por que no es favor. necesario, Luis. Creo que ya puedo compartir. En este momento lo vamos a verificar. ¿Lo están viendo? Sí, lo vemos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchan. Podemos Escucha seguir porque, entonces. sí, sigue. Y devolveme el host porque
se está grabando a tu computadora, una parte y luego nos quedará dividida. Muy bien, te voy a devolver el host. Con el mouse sobre así como hicimos Sí, la estoy anterior. tratando de buscar tu imagen porque no te veo por... Ah, Ya te vi, no te preocupes. Ahorita te voy a devolver el host. ¿Listo? ahora sí, ya estoy. Perfecto. Muy bien, gracias. Vamos a seguir nuestra presentación que ha estado un poco interrumpida, pero aquí vamos. Bueno, amigos, como les dije, esta paciente regresa 2 años después y ya nos trae una hipocalemia significativa, sintomática. Y con esto nosotros ya cambiamos nuestra perspectiva. Nosotros ya tenemos una visión diferente. Quiero saber si me siguen viendo porque tengo congelada mi imagen. Seguimos viendo, Hugo. Perfecto. ¿Y las diapositivas también? También se te ven. Perfecto. Bueno, ¿qué moraleja nos deja este caso? La moraleja que nos deja este caso es de que tenemos un cuadro clínico que puede ser bastante discreto y sin embargo nuestro paciente puede estar albergando un problema médico significativo. Cuando hicimos los primeros análisis, ya había un potasio limítrofe, pero era una paciente que estaba tomando laxantes y era una paciente que estaba además con un proceso de intoxicación alimentaria. Nosotros hacemos una pesquisa global y no encontramos nada que apoyara el diagnóstico. Híjole, ya sé qué es. Ajá. Wow. Casi seguro que es la aceptación de colegas que ingresan tarde. Esto me ocasiona esto, porque se acaba de bloquear con el último colega que acabo de agregar. Bueno, el problema. Igual está pasando con otras sesiones también.
No está. Lo siento, colegas. Esta ha sido la más traumática que hemos tenido. Si gusta, pueden abrir sus micrófonos para que podamos tener un coloquio. Bueno, es un problema importante que hemos tenido hoy. Donde está el adenoma y Ahí se quedó, ahí se quedó. Vimos la muestra y vimos unas células que correcto, de parece tipo ser, adenoma. me imagino que deben de ser células cromafines o algo así. Fíjate que es un adenoma de corteza suprarrenal. Voy a volver a tratar de compartir pantalla con ustedes. Lo voy a intentar en este momento. Vas a tener que volverme a hacer host. Sí, ahorita. Ya estás ahí, ya te hice hospedador. Sí, ofrezco una disculpa, es algo completamente fuera de mi alcance. Esos días malísimos. La señal de red está muy mal. Pero no nos vamos a dejar amilanar por eso. Y ahora te devuelvo. ¿Ya ven la pantalla, Luis? Sí, la vemos, sí. Sí, ya la voy a poner en modo presentación, pero te voy a devolver tu función host ahorita. Vas a tener que editar este video, Luisito. Sí, pero si me devuelves el host estoy a tiempo todavía. Sí. Ok, ya te devolví el host. Ya, muy bien, gracias. Y ahora les hago partícipes de este concepto. Tenemos como resultado de esta pesquisa un acto quirúrgico. Esta vez la paciente estuvo anuente a hacerse una investigación más allá de lo que habíamos llegado hasta este momento. La primera vez que se quiso llegar más allá, la paciente no estuvo de acuerdo, prefirió seguir en tratamiento usual, quizás tenía razón, quizás si hubiéramos hecho una investigación de imágenes no hubiéramos encontrado nada, porque esta paciente no tenía suficientes datos de laboratorio como para sostener un diagnóstico de hiperaldosteronismo. ¿Lo ven en pantalla completa? ¿Me confirman? Doctora López, ¿la veo en video? ¿Se ve la pantalla completa? Sí, se ve la pantalla completa, Hugo. Gracias. 3 enseñanzas de este cuadro. Síntomas leves pueden ocultar una patología importante, pero una paciente que llega con uso de laxantes y que tiene además un cuadro diarreico no es el momento idóneo para hacer una evaluación basándonos en hipocalemia. En aquella oportunidad la paciente no tenía hiperaldosteronismo, aunque sí una leve caliuresis. Me pregunto si ya había un microadenoma ahí. Segunda enseñanza, debemos hacer al paciente partícipe. Gracias por los comentarios que se oye y se escucha bien y se mira bien. El paciente debe ser partícipe de las decisiones y en este caso fue sabia la paciente al decirnos, doctor, me siento mucho mejor, esperemos un poco. Y tercero, nunca nos congelemos en el tiempo con la evaluación de los pacientes. Si yo hubiera hecho las pesquisas cuando tuvo el episodio diarreico, quizás no hubiéramos alcanzado a ver nada por la resolución de los equipos que no van a poder ver un microadenoma a nivel suprarrenal. Pero ya cuando aparece un cuadro clínico florido y el potasio está francamente bajo, no es de los más bajos que he visto, pero sí estaba bajo, fue fácil, fue automático encontrar este adenoma y la paciente lo que tiene es un síndrome de Cohn, o sea, un adenoma, una lesión, un tumor benigno de corteza suprarrenal. Por favor, síntomas leves pueden ocultar grandes problemas. El paciente es copartícipe. Y tercero, nunca quedemos estacionados en el tiempo en la evaluación y seguimiento de los casos. En este momento
podemos decir que ya la paciente operada mejoró. En semanas estaba completamente asintomática, su potasio estaba normal y no había ya hipocalemia. Ya no la volvió a presentar. Entonces, con eso cerramos este caso clínico. A la fecha sigue curada. ¿Me dan licencia para pasar al siguiente caso? Sí, sí, Hugo. Adelante. Bien. Sé que el tiempo va en contra, pero vamos adelante. Vamos a pasar a los varones. 53 años. Momento. Un agrónomo que tiene un motivo de consulta digno de una novela, de título de novela o de primera frase de una novela. Desperté ciego esta mañana. Así, este paciente había tenido al despertar una cefalea intensa, quizá la cefalea lo despertó. No percibía casi nada de visión, pero debemos reconocer que había una patología previa visual. Este paciente había tenido algunos problemas de retina bilaterales y de repente amanece ciego. Con la historia y la exploración física nos dimos cuenta que ese concepto de ceguera no era tan exacto, pero el paciente prácticamente necesitaba ayuda para poderse movilizar en esas primeras horas de la mañana y fue urgente un oftalmólogo. Y este oftalmólogo muy atinadamente tomó la presión y le encontró esas cifras de 250 sobre 150. Le dijo, usted tiene una verdadera emergencia hipertensiva. Hay que felicitar al oftalmólogo. Le hizo de todas maneras el estudio con lámpara de hendidura, fondo de ojo, tonometría, y lo único que le dijo es, usted está igual a cuando lo vi la última vez hace unos meses. No le encontró papiledema, ni le encontró hemorragias, ni proteínas exudados en el fondo de ojo, no había otros síntomas, y cuando llega a consulta a cardiología de urgencias tenía 7 horas de evolución. Hipertenso desde los 26 años, eso ya nos puso en alerta. Su tratamiento había sido irregular, pero en las últimas semanas había estado tomando una dosis 2 veces al día de nifedipina de liberación osmótica y había sido relativamente buen cumplidor en estas últimas semanas. La patología de base, después nos enteramos, hablamos con el oftalmólogo, es que había tenido trombosis de vena central de retina en 2 oportunidades. Y esto le había ocurrido en los 2 ojos, o sea, un evento trombótico en uno y otro en otro, y eso había limitado mucho su visión. Ahora la hipertensión estaba ahí, no lo podíamos negar. No había antecedentes de tabaco, alcohol o sustancias ilícitas, no era diabético, negaba dislipidemia o cualquier otro factor de riesgo o antecedentes familiares de enfermedad metabólica o cardiopatía. Como ven, se trata de un caso con una extrema elevación de presión. Hicimos una evaluación relativamente rápida. Como ven, tiene un índice de masa elevado, está en una obesidad grado 2 y tenemos una presión arterial confirmada en la emergencia tomada manual por su servidor de 254-152. Es uno de los casos más graves que he visto, no el más grave, pero uno de los más graves. No había taquicardia ni taquicardia. Estaba ligeramente midriáticas las pupilas, pero reaccionaban bien. Había una retinopatía grado 2 y tenía al examen una hemianopsia homónima izquierda. No había otra focalización, no había otros déficits neurológicos, el resto del examen fue normal. Una placa de tórax que el paciente llevaba consigo mostraba una cardiomegalia grado 1 como único hallazgo. Se le tomaron pruebas de laboratorio de urgencia. Esto es lo que tenemos. Tenía más de 12 horas de ayuno porque lo último en que pensó al levantarse ciego esta mañana en prepararse el desayuno. Él llegó en ayunas y pudimos hacer todo este perfil de exámenes. Como ustedes podrán ver, no es algo demasiado impresionante, solamente tenemos algunas elevaciones muy discretas de la relación de colesterol total HDL, un Castelli más de 5,
por un HDL bajo. Pero fuera de eso, la pesquisa inicial no nos impresionó. Es un hombre grande, de peso, y tener 1 o 2 de creatinina no parecía tampoco ser un mayor problema. Tomamos el panel ampliado de una vez, nos llega con sodio de 139, un potasio de 3.5, síntomas diuréticos, calcio normal, ya corregido, tenemos una glucosa postprandial de 150, había microalbuminuria, una proteína C reactiva de alta sensibilidad en un valor intermedio, no era impresionante, microhematuria, tomamos potasio en orina 24 horas ya hospitalizado y la elevación de potasio que tenemos ahí es un valor casi normal, solo que contrasta un poco con el potasio de 3.5. Para entonces nosotros ya estábamos tratando de elaborar una hipótesis, estábamos un poco enamorados del diagnóstico previo porque habíamos tenido hacía poco el caso de la paciente del adenoma suprarrenal y empezamos a especular, ok, otra hipertensión es muy severa, tenemos un potasio bajo, ok, es cierto que el potasio en orina no está tan alto, pero tampoco es bajo, no está ahorrando el potasio, no toma diuréticos. Porque La ley de la frecuencia nos hace muchas veces empezar a enamorarnos de ciertos diagnósticos. Este es el electrocardiograma. Lo que sí notamos en este electro es un crecimiento auricular izquierdo leve, hay un componente negativo en la onda P en B1, un poco ancha la onda P, hay un aumento de la deflexión intrínsecoide, no hay criterios de voltaje, el eje eléctrico está ligeramente a la izquierda, está aproximadamente en -30, entonces podemos decir que tiene un puntaje de 4 de Ronhild-Estes, lo cual quiere traducirse como hay una posibilidad de hipertrofia ventricular izquierda. Por supuesto, le hicimos un eco y nos llamó la atención que había una dilatación aneurismática de la aorta, lo cual quiere decir que esta es una hipertensión de larga evolución. Y una hipertrofia severa ventricular izquierda, la masa del ventrículo era casi el doble de lo normal, los grosores de las paredes en el orden de 17 milímetros para un valor máximo de 11, la función sistólica estaba reducida, 45%, pero eso pues nos hace ver la presencia de una cardiopatía hipertensiva de larga data en un hombre joven, hipertenso desde los 26 años. Pero no debemos perder de atención el tipo de síntomas con que el paciente se presenta, así que le mandamos inmediatamente imágenes. Y esto es lo que nos reportó el radiólogo. Luisito, ¿quiere tomar la palabra, por favor, y decirme su opinión respecto a esto? Bueno, ahí hay hay sangre alrededor de una forma ovoide. Hay edema, eso blanco que está ahí es edema perilesional. No sé si ven el puntero, pero en el recuadro hay dos concentraciones. Esto quiere decir que es un hematoma subagudo. Por lo menos tendrá unas 24 horas de evolución, que es el grupo de hematomas que dejan edema. Después de las 4 a 6 horas comienza a aparecer edema perilesional. ¿Y qué otra cosa? Hay un STAT-CRA-B aquí, en los ganglios basales. Este montón de pequeñas lesiones en los ganglios basales, en el núcleo, en el putamen, globo pálido. Estas pequeñas se conoce como STAT-CRA-B y también indican que es típico de hipertensión con efecto de órgano blanco. Eso es lo que es una microangiopatía. Si pudiéramos ver el FLAIR, diríamos que es un FASECAS 3. El STAT-CRA-B lo hace ya patológico, de 3 para arriba. Esto en un paciente de apenas 53 años, Luis, con hipertensión durante la mitad de su... Vamos a dejar claro que este paciente ha tenido un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico en una localización occipital
Y esa es la causa de la minopsia que le habías encontrado. Exacto, y si le agrega Ujú. de que ya tenía un problema retiniano bilateral, este hombre pensó que se había quedado completamente ciego. En realidad sí tenía alguna capacidad visual, pero estaba bastante reducida. Seguimos con la presentación. La fase angio fue normal. Esta vez nos sentimos encantados de poder hacer el perfil de estudio secundario de entrada. De hecho, nosotros habíamos tomado ya tubos antes de medicarlo, por si aplicaba. Y estábamos esperando con mucha ansia un resultado de una relación aldosterona sérica y plasmática de renina elevada. Nos llevamos un chasco. La actividad plasmática de renina estaba alta, con niveles séricos de aldosterona normales. No encontramos nada en este perfil de anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina que pidió el neurólogo. Así que este paciente que tenía un potasio un poquito bajo, que tenía un poquito de caliuresis, pues resulta de que en realidad no tiene hiperaldosteronismo, sino que tiene actividad plasmática de renina aumentada. Esto ya nos empezó, no es tampoco un nivel extremo, ¿eh? Es un aumento relativo. Entonces, esto nos apuntó a la necesidad de otra vez ir a hacer imágenes. Y claro, también el radiólogo recordaba que hacía pocas semanas habíamos tenido el caso de la otra paciente y se puso exquisito. No le pudimos hacer tomografía y no recuerdo la razón, se le hizo rezo. Y nos dijo, ¿sabes qué, doctor Villarroel? Yo veo una posible hiperplasia adrenal derecha. Para entonces yo ya estaba en un estado delirante, no de alegría por el paciente, sino que estábamos, digamos, con ese morbo intelectual. Hicimos los estudios de cortisol y los cortisoles fueron normales. Y entonces nos llevamos un poquito esa tristeza de poderle decir al paciente, ¿sabe qué? Realmente no es una hipertensión curable, no tiene hipercortisolismo, hiperaldosteronismo y pudimos días después ya hacer tomografía y se descartó la presencia de cualquier tipo de lesión adenomatosa, tanto de médula, perdón, de corteza como algún tumor medular. Es decir, se descartó patología suprarrenal. El diagnóstico definitivo fue una hipertensión arterial esencial severa con grave daño estructural de órganos blancos. Pero como ustedes comprenderán, todas estas pesquisas se fueron haciendo durante la hospitalización del paciente que duró casi 2 semanas hasta recuperar. Y no fue fácil. Y no crean ustedes que nos quedamos en una actitud contemplativa respecto a la presión arterial, sino que tuvimos que tratarlo vigorosamente. Y como ustedes recordarán de nuestra clase anterior, tenemos todo un abanico de opciones para usar en caso de una emergencia hipertensiva. El problema es no ser demasiado entusiasta y, bueno, esmolol no iba a servir de nada. La otra opción era nitroglicerina o nitroprusiato. Enalaprilat iba a causar una reducción de presión arterial, probablemente moderada, pero no teníamos disponible y no íbamos a tener control, como ir titulando. Teníamos la actividad plasmática de renina en el momento de la emergencia. Quizás hubiera sido un bajón violento, no lo usamos. Si tuviéramos calcio antagonistas para uso intravenoso como la nicardipina o clevidipina, no los habríamos usado. El paciente ya estaba saturado de un calcio antagonista y esto no le ayudaba. El hecho es de que pacientes con actividad plasmática de renina un tanto elevada les va mal con los calcio antagonistas. Tampoco era, sin embargo, de quitarlo. El uso de clonidina estaba contraindicado en un evento cerebral agudo. Si había un deterioro del sensorio o somnolencia, no íbamos a saber si era por evolución del problema cerebral o si iba a ser una consecuencia del medicamento. Así que optamos por infusión intravenosa de nitroglicerina. Lo estuvimos manejando con neurología de manera que pudiéramos mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. El paciente con el paso de los días empezó a mejorar
mejorar un poco su visión. Había un déficit parcial, pero ya era capaz de comer solo y hacer mayoría de sus actividades personales. Eso sí, fue necesario agregar fármacos. ¿Y cuántos fármacos? ¿Y cuáles fármacos? Bueno, les voy a dar el final de la historia. Tuvimos que partir del concepto que el paciente ya tenía un bloqueante de canal de calcio dihidropiridínico, que puede combinar bien con un bloqueante de calcio dihidropiridínico. Bueno, le puede combinar muy bien. Por ejemplo, podemos usar un IECA y está bien, o un bloqueador de angiotensina. Si queremos usar un alfa bloqueador, vamos a causar taquicardia de tipo refleja. Podemos usar también con bloqueador de canal de calcio una tiazida, o podemos utilizar una espironolactona o una epleronone, que no tenemos todavía. Al final tuvimos que hacerlo de todo. Y este paciente se fue con el sistema de liberación osmótica de 60 miligramos al día que ya traía, dosis en aquella época máximas de perindopril de 8 miligramos, hoy serían 10, indapamida de liberación prolongada 1.5, carvedilol, se le tuvo beta bloqueo, y al final, ya recuperado, se le agregó clonidina porque no mejoraba. Y con esto, con estos 5 fármacos, el paciente todavía se fue con 140-85, y más adelante el neurólogo estaba pensando en usar un antiagregante plaquetario y usar estatinas. Este estudio nos deja también varias enseñanzas, amigos. En el primer caso vimos que lo más importante de las enseñanzas era que un cuadro sutil, una patología compleja, que el paciente debe participar en la toma de decisiones. Muchas veces esto nos ayuda a enfocarnos mejor o nos ayuda a analizar si nuestras decisiones son precipitadas o no, hacer un alto en el camino y pensar bien. Y tercero, que no podemos quedarnos con una evaluación estática de un caso. Hay que dar un seguimiento dinámico. Y muchos estudios de hipertensión secundaria hay que repetirlos, si hay bases, por supuesto. Este nos deja otra enseñanza. No todos los casos de paciente joven con mucho daño de órgano blanco e hipertensión aparentemente refractaria constituyen también una prueba absoluta que sea una causa secundaria. A este paciente se le investigó todo lo posible y no se encontró una causa secundaria. En definitiva, no la tenía. Y sin embargo, era un refractario y lo supimos después de agregar 5 fármacos. Salvó su vida, el déficit residual visual fue importante, pero como se pueden dar cuenta, es un caso que pudo haber muerto agudamente, súbitamente. Entonces, la enseñanza es que no debemos tomar decisiones precipitadas y enamorarnos de un diagnóstico a la primera, sino que debemos documentar lo mejor posible cada caso para poder proceder de manera ordenada. Usar las guías quiere decir que en casos como este tipo, una clara emergencia hipertensiva, ir por medicación intravenosa y luego no tener miedo de usar los fármacos que tenemos, combinarlos de la mejor manera posible para esperar el mejor de los desenlaces. Le voy a ceder el audio a Luis para que él pueda mostrar si hay preguntas o hay dudas. Yo voy a salir de esta pantalla porque ya terminé de presentar las imágenes que tenía para ustedes. Muchas gracias, amigos. Qué placer Gracias. he estado con ustedes todo el mes. Ha sido maravilloso para mí. Gracias, Hugo. Creo que la sesión se salvó. Te quiero comentar esto antes de que nos vayamos. Esta es la paciente que te pregunté la semana pasada. ¿Te acordás de aquella paciente que tenía aquella microangiopatía occipital por hipertensión? Que hablamos que también tenía alucinaciones. ¿Recuerdas Sí, estas lesiones? me acuerdo, Luis, sí. Entonces se fue a su internista, la paciente. Y entonces el internista le tomó esto que estás viendo acá.
Vamos a ver, mover esto un poquito, esta herramienta para arriba. Voy a salirme de esta. Ahora no sé si lo logras ver. Más grandecito. Dice, es un sistema no invasivo para la evaluación de la función cardiovascular por cardiología de impedancia. Ajá. Y dice aquí, no sé cómo se obtiene esto. Son sistemas basados en mecánica vascular, Luis. Entonces, dice la paciente que le pusieron unos electrodos, ¿verdad? Y que le dio estos datos. Produce esta gráfica de acá. Sí, entiendo. Entonces, esto es, ¿qué es esto? Esto lo vi en un congreso de medicina interna. La mayoría de los colegas que vimos esto nos quedamos como muy perplejos y que es un gran gasto para no obtener una ventaja neta de este tipo de información, o sirve esta información. Porque aquí Em, dice descarga sistólica, volumen no se hace por ecocardiografía, sino por un sistema, me imagino que de estimulación eléctrica en alguna parte, por impedancia de cutánea. Hay varios métodos, Luis. Hay varios métodos. Los métodos basados en impedancia los hemos usado inclusive en cuidado intensivo. Son los métodos en que tú colocas electrodos en el tórax. Esos electrodos quedan fijos por un periodo y tú estás a través del sistema, del concepto de impedancia, puedes calcular los datos hemodinámicos. Nosotros lo hacemos en el hospital de diagnóstico, tenemos un sistema que se llama Cheetah, que es una tecnología basada en impedancia que permite calcular los parámetros, se ve mucho mejor así, muy bien. Todos los parámetros que tú ves, y si agregas un sistema de registro digital de onda de pulso, puedes obtener también datos adicionales. Esto, sí, pero te voy a decir una cosa, Luis. Esto incluye hasta un fono, es técnicamente muy bonito, pero depende de los costos, porque francamente, si esto va a tener un costo superior al de un eco, no vale la pena. Esto tiene que hacerse a un costo inferior a un estudio de eco, ¿sí? Para que pueda considerarse que valga la pena. Todos estos datos de coeficientes, de tiempos, de resistencias, claro que pueden ayudar, pero no son necesariamente una buena guía para el diagnóstico. Y esto generalmente nosotros lo hacemos en pacientes hospitalizados para no usar medios invasivos de monitoreo. En un paciente ambulatorio, este tipo de estudios a la edad de tu paciente, con la evolución de tu paciente, es obvio que vamos a tener resistencias altas por su ateroesclerosis crónica. Y entonces, francamente, aunque es técnicamente elegante y está validado, no sé si nos va a ayudar mejor que un eco, porque aquí no tenemos solo lo hemodinámico, pero desgraciadamente no tenemos la anatomía y estructura cardíaca. Y de todas maneras, esto no nos puede guiar la terapia en forma definitiva. Simplemente nos dice cosas que ya sabemos y lo demuestra de manera elegante, pero no nos confirma nada. O sea, No. una paciente con gasto cardíaco conservado, pero sin, con altas resistencias periféricas. Eso no sé en qué pueda aportar al manejo. Muy bien. Fíjate que esa paciente le ayudó esto porque dijo, me están examinando bien, ¿verdad? Y ella tenía problemas de confianza. Entonces el colega usó este método. Cuando yo hablé con él, es un estudio como una foto, ¿verdad?
en ese momento, pero a la paciente creo que el estado psicológico le benefició. Muy bien, Sí, gracias, muy ocurre, amable. es el efecto placebo de la tecnología. Y eso está claramente reconocido. Si tú pagas, si tú, ya se ha hecho experimentos, Luis, por ejemplo, con los resincronizadores cardíacos. Te ponen un aparato que cuesta $36,000 para resincronizar tu corazón y evitar un problema grave, por ejemplo, una fibrilación ventricular porque tienes una cardiopatía y tú te sientes impresionado y te sientes Iron Man. Y ya se ha hecho estudios controlados con el aparato en on y en off y los pacientes se siguen sintiendo Ironman. Mejoran clase funcional, caminata de 6 minutos, dicen estar bárbaro. Es un efecto placebo inducido por tecnología. Y claro, mientras más aparataje, procedimientos, muchas veces nuestros pacientes se sienten mejor. Es el típico paciente que dice, doctor, hágame de todo. Y eso siempre es un pasaporte a los problemas. Así que interesante, Luis, interesante. Sí. Bueno, quiero abrir los micrófonos para que puedan comentar, colegas. Eh, por favor, si tienen algún comentario, si tenemos 15 minutos todavía para ustedes. Buenos días, soy la doctora Claros. Quería agradecer grandemente al doctor Villarroel por tan excelente ponencia. No sé por qué yo no puedo mandar mis mensajes a través del chat en la sesión, pero manifestarle de que hemos aprendido mucho. Le agradecemos mucho a usted y al doctor González por este esfuerzo que nos ayuda grandemente. Yo no soy internista, yo soy pediatra, pero a mí me ayuda mucho porque también tenemos adolescentes que pueden tener problemas hipertensivos jóvenes, pues en los que uno también, yo me acuerdo que nosotros nos enseñaban que había que descartar primero patología orgánica, pero ya vimos, como dice usted, ¿verdad?, que pueden haber excepciones en las que los pacientes a veces no logramos saber cuál es la causa de su hipertensión tan severa. Pues me siento muy agradecida, doctor, felicitarlo. Gracias. Gracias a usted. Esto nos da ánimo para seguir haciendo docencia sin fines de lucro, sino que por puro amor a la ciencia. ¿Otro comentario, por favor? Si hay algún otro comentario O preguntas sobre los o casos. pregunta. Voy a contar hasta 3, porque tengo yo uno. Yo tengo un caso que no quiero que se me vaya. A la 1, a la 2, veo que está abierto el teléfono de Karen, Ana María. Hay otros teléfonos ahí, otros micrófonos. Aprovechen. Yo solo quería darle las gracias al doctor, bueno, a los dos, ambos, gracias por la clase. Y una pregunta que tal vez no viene a los dos casos de ahora, solo que si me podrían comentar, el doctor Villarroel en especial por la hipertensión reactiva que tiene un paciente, yo ya la he tenido también, ¿qué tanto puede desarrollarse en una hipertensión que ya no sería reactiva? Si me puede comentar sobre eso. Gracias. ¿Cómo no, Karen? Gracias a usted porque ha estado muy atenta al proceso de este curso. Efectivamente, la hipertensión reactiva puede ser el preámbulo de lo que después va a ser una hipertensión crónica. Muchos de estos pacientes, que antes los hubiéramos etiquetado de prehipertensos, son sujetos algunos con mucha actividad del sistema simpático, hacen fenómeno de bata blanca, pero con el paso del tiempo un importante porcentaje de ellos desarrolla hipertensión sostenida. Y lo interesante es que siguen hipertensos crónicos, pero conservan todavía el fenómeno de bata blanca. O sea, a estos pacientes usted les ponía un mapa y se les elevaba la presión increíblemente. En el momento de la primera toma del monitoreo, 180, 90, 190, 110. Con las siguientes tomas empezaba a bajar la presión y el sujeto normal, y cuando regresa a quitarse el aparato, otra elevación. Entonces, decíamos, este es un fenómeno puramente reactivo. Luego, estos sujetos pueden evolucionar y lo hacen frecuentemente a una etapa en que llegan a la clínica, llegan con otra vez el 190-100
Les pone el mapa, se van, pero andan sin tratamiento, por ejemplo, 150, 85, 160, 90 y pasan hipertensos todo el día. Solamente lo que hicieron es elevar el nivel, pero ellos siguen conservando el fenómeno reactivo. Entonces, es bien difícil pensar en que los vamos a cortar ese aspecto reactivo, pero sí, desgraciadamente muchos evolucionan, es parte de la historia natural y a medida que envejecemos, estas hipertensiones tienden a volverse ya continuas y crónicas. Perfecto, muy bien, gracias. Karen, que la pudimos ver en la pantalla, Hugo y yo al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, Es bonito agradable esto. tener ese Bien. contacto porque no nos permite ahora tener como antes, ¿verdad? Voy a contar nuevamente hasta 3. 1, Ana María Cos tiene está abierto, si quiere decir algo, aproveche. 2, Sí, Ana María, anímese. 2:30. Está bien, muchas gracias. Y son excelentes ponencias. Los dos ustedes son eminentes y mis respetos. Yo he sido catedrática, pero ustedes, el esfuerzo de cuando se prepara una clase, creo que el que más aprende es el ponente porque está alerta pues en cualquier tipo de pregunta, consulta que los interesados pues en escuchar y aprender de ustedes pues es increíble. Asimismo, pues agradecerles a los dos porque en los dos he experimentado y me he dado cuenta y las interconsultas con pacientes delicados, ambos, el juramento hipocrático está impregnado en ustedes que hoy en día es casi difícil encontrar. Ustedes son de esa especie a punto de extinguirse. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por compartir también sus experiencias, sus conocimientos. Gracias por nosotros los pacientes, por nosotros los doctores, por nosotros los amigos y los colegas. Gracias, doctores. Saludos. Ana María Cosas, catedrática de la Universidad Matías Delgado en anatomía, fuimos compañeros, ¿verdad? Quería comentarte antes de que nos vayamos. Ya no. Caso, ya no, yo sé que no. No, y también trabajo en la USAM, pero... Sí, es lo que decía Hugo, que hay que tener cuidado con los pacientes que dicen que se les va la vista. Les quiero comentar esta experiencia que tuve, ¿verdad? Y que no les vaya a pasar a ustedes. Una paciente de 52 años que llegó a mi clínica en el año 2013, pero ya la había visto yo en el 2006, o sea, la había visto 7 años antes. Y en esa ocasión llegó con una presión arterial de 210/115. Entonces, esta paciente además tenía cambios electrocardiográficos de sobrecarga ventricular. Y cuando la vi en esa ocasión, yo la vi porque la paciente tenía una pérdida del oído, ¿verdad? 2004 la vi. Entonces, no es lo mismo que cuando un paciente llega a la emergencia y lo llaman y tú te bloquean una agenda. Fíjate, Hugo, que tú estás con tus pacientes y tú tienes que resolver un tema que te avisa. Llego, vi la paciente, la examiné, ¿verdad? Lo más rápido que pude, le dejé nimodipina y tenía un problema de sueño. Le dije, vaya a mi clínica para que ver esto en detalle. Esto rojo es la historia de sueño que no importa. Pero cuando estás sentado con el paciente y ves por sistemas, empezó a aparecer algunas cosas que la paciente usaba medicamento por hipertensión reactiva, que es lo que acaba de preguntar Karen. Mientras estaba explorando, la paciente tuvo el tiempo suficiente y la calma para irme diciendo algunas cosas como que había tenido episodios de ambliopía, ¿verdad? De perder la voz con una mancha oscura en el fondo, como eclipse, que dura 30 minutos y desaparecen como vino, ¿verdad? Esta ambliopía se había repetido en algunas 2 ocasiones, 3 veces al año, ¿verdad? Y mientras estaba tomando la historia por sistemas, apareció el dato de que una ultra del seguro no sabe el resultado, pero le había encontrado un aparente soplo abdominal. Y en una ocasión, mientras le estaban tomando la presión, no le encontraron valores de presión en el antebrazo izquierdo.
Entonces, nadie pensó en esto que está aquí escrito. Yo al examinarla le encuentro un claro sopro supraabdominal izquierdo y en la página 34 le envío los exámenes. Tenía también un potasio sérico de 3.6 por ahí. Como tú dices, el potasio de menos de 4. También a los internistas que hacemos un poquito de neurología y que hacemos un poquito de medicina interna, no nos gusta un potasio menor de 4. Y en la angiografía que le mandé, esta estenosis que se ve aquí, y unas arterias en Rosario. Está comprometida la arteria renal derecha, la izquierda se ve muy bien, ¿verdad? Y aquí están las imágenes con la estenosis segmentaria, ¿verdad? Multisegmentarias, y en la arteria braquial, la arteria en angiografía llega hasta aquí, al tercio medio del antebrazo. La eritro tenía 30. Con todos estos datos le hice el diagnóstico de Takayasu, ¿verdad? Lastimosamente fueron 7 años después de que yo la vi. Esto hubiera sido, digamos, me sabe un poco mal haber detectado tan tardíamente esto, pero es un mensaje que les dejo, ¿verdad? Que las consultas de pasillo siempre son peligrosas. Las consultas de ver pacientes hipertensos y tomar la presión en un instante y no hacer un análisis digamos, sistemático en la presión arterial puede ser un diagnóstico tardío de algo que afortunadamente Dios me dio la oportunidad de volver a verla y recuperar un poco el tiempo perdido. Así que ese es un mensaje que les quería dar. Nos quedan 5 minutos todavía. Si alguien quiere hacer, había una pregunta de clonidina. Aquí hay una pregunta que hace Elena Guerrero. No sé si se lo han visto. Dice, a ver, lo puedo poner aquí. Elena Guerrero, ¿está ahí todavía? Elena. De hecho, la doctora Marroquín había hecho, por cierto, gracias doctora, sé que mostró mucho interés en mi libro. La doctora había preguntado si la clonidina nos había dado algún efecto adverso. En este paciente en particular, esa dosis fue bastante bien tolerada. Pero después hay aquí un comentario de la doctora Guerrero, pero no veo que se trate de clonidina. Dice, no, es algo de economía. Sí, y tiene razón, porque no todos los pacientes hipertensos tienen los medios ni los recursos para estudios mayores. De hecho, en la mayor parte de casos, doctora, y todos los demás que asisten a este evento, muchas veces nos toca hacer esto en forma escalonada, de a poco, por saltitos. En lo privado podemos tener los dos espectros, el paciente que tiene todos los recursos y el paciente que no tiene absolutamente ninguno. Y sin embargo, la tendencia es, en la medida de lo posible, vayámonos acercando a la verdad. Por cada caso de estos interesantes que ustedes ven, como los que ha presentado Luis y los que yo les he mostrado, hay 10 o 20 que están en la calle ignorando su situación. Así que partamos siempre de lo básico, pero cuando algo no encaje, cuando algo no parece estar vinculado a un cuadro de una aparente hipertensión esencial de fácil manejo, yo les invito a que busquen un poco más y que vayan buscando poco a poco, según los recursos. Ahora, si lo tenemos todo, no escatimemos. Tenemos que hacer un estudio de farmacoeconomía a cada caso para saber realmente, primero, si el paciente va a poder sostener los tratamientos y segundo, también analizar el impacto de los costos de las estrategias de diagnóstico. Un llamado también a los hospitales que tienen servicios de imágenes y de tecnología que dispongan de cupos especiales para casos de bajos recursos. En nuestro hospital, pues afortunadamente cada vez que yo he pedido ayuda para un caso especial, he tenido una respuesta positiva. Claro, no puedo hacerlo todos los días, ¿verdad? Pero sí debe haber una cuota especial para gente que necesita atención pro bono, porque el médico puede donar su trabajo, pero la tecnología es cara y esto requiere también de una consideración especial. Es un buen comentario y le doy la razón. Tenemos 2 minutos. Sí, Elsa tiene el micrófono abierto. ¿Quería decir algo, Elsa Argentina? Buenos días.
Gracias por la excelente ponencia. Para mí el doctor Villarroel es una persona integral. Desde hace muchos años que lo conozco, un excelente médico. Y agradecerle a usted, doctor González, porque en rara ocasión se observa que una persona se preocupe por el conocimiento de los colegas. Es un gusto conocerlo. Y en este momento, algún comentario y una pregunta. Yo trabajo en una clínica comunal del seguro y lamentablemente para nosotros hacer un mapa es una cosa que está en el cielo. Entonces, ¿qué opción podría, en el nivel tan limitado que nosotros tenemos para un paciente que podría ameritar ese estudio? Sería una pregunta. Y la otra, hay pacientes que entendemos que tienen hipertensión reactiva y que también la andan un poco alta, ¿verdad? Pero que ellos dicen que sienten que se les eleva la presión en un momento dado. ¿Qué se puede hacer con esos pacientes? Bien, como hay muy poco tiempo, voy a responder breve, pero seré lo más claro posible. Hay algo que no puede faltar en ningún hogar, aún en los más humildes. Todos deben tener un tensiómetro digital. Enseñémosles a usarlo y pongámosle al paciente, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, de que todos puedan adquirir uno y enseñarles a usarlo nosotros mismos, en persona, cómo poner el manguito, cómo sentarse, cómo tomarlo, y pidámosles que lleven bitácora con horario, que se la estén monitorizando por una semana con ciertos horarios y que vayan llevando su bitácora y se la lleven a ustedes a la siguiente consulta. Es el mapa del pobre, pero puede funcionar, puede funcionar. De hecho, muchas decisiones a veces se toman con ese tipo de información. Ojalá los tensiómetros pudieran ser de difusión universal, como en toda casa debe haber un glucómetro, un oxímetro y un termómetro. Son cosas fundamentales en todo hogar. Y luego con la hipertensión esencial, que tiene periodos de tipo reactivo, reposar, buscar una actividad lúdica antes de medicarse. En ciertos casos se puede recurrir a un sedante suave, pero no usar en forma indiscriminada los antihipertensivos. Si el paciente ya es hipertenso y hace algunas crisis reactivas, invitarlo a relajarse y a vigilar su presión arterial a intervalos de 30 minutos o una hora. Él mismo se va a dar cuenta que la presión va a bajar sola. Y solo recurrir a una pastilla de emergencia en aquellos casos en que se pueda sospechar que el paciente corre algún peligro. Quiero cerrar con un agradecimiento a Luis, porque Luis fue mi jefe en el seguro. Cuando yo llegué, él ya era R2, luego, no, era R3, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, él es mucho mayor que yo soy muy jovencito al lado de él. Luis es un hombre de avanzada edad, lo que lo disimula muy bien. Su mayor sabiduría está en ser curioso, en ser amante de la ciencia y una persona dispuesta a servir. Nunca, jamás Luis le dijo no a alguien que le pidió ayuda. Siempre él estaba ahí disponible desde que era residente, y yo tuve el honor de trabajar con él y aprender mucho de lo que yo sé ahora de mis estrategias de trabajo. Fue gracias al ejemplo de personas como él, entre otro grupo de selectos residentes que fueron mis maestros. Así que Luis, hoy te rindo un tributo y un agradecimiento, muestra de admiración de tu academia. Espero seguir trabajando contigo muchos años y poderte seguir apoyando. Y gracias a todos los colegas que me han aguantado durante este mes. Bueno, Hugo, no tengo más tiempo para decirte. Quisiéramos expresarte todo el agradecimiento, no solamente de este grupo de sesiones, sino de ya años de estar en este grupo también. Así que gracias a todos. De verdad, quisiera expresar más agradecimientos. Lo que puedo decir es que nuestra mejor forma de agradecer la participación del doctor Villarroel es aprender de hipertensión. Yo les animo, de parte mía, personal, a que compren el libro. Yo hoy ya no lo puedo comprar porque ya lo compré una vez,
Y el caso que presentabas, yo ya lo sabía porque ya había leído tu libro. Les pido por favor, colegas, que hagan el esfuerzo. Yo me propuse un año leer el libro tuyo de pasta a pasta, ¿verdad? Iba viendo qué palabras habías escrito mal, por cierto. Un día me puse a ver qué artículo no estaba bien, qué acento te faltaba y se lo iba poniendo. Y no encontré ninguno, creo que no había ni uno, todo estaba incorregido. Así que les pido por favor, colegas, que hagan un esfuerzo. Es un esfuerzo también para el escritor salvadoreño, que no es muy frecuente verlo, ¿verdad? Y con la calidad con que está escrito este libro, tiene una forma visual muy atractiva. Siempre me impresiona todas las gráficas que son hechas con dedicación. Pasamos muy ocupados, no se imaginan cómo pasa el doctor Villarroel de ocupado. Y pues les pido de favor que lo compren y que hagan el esfuerzo, como un libro de terminarlo de pasta a pasta. Nos vemos, colegas, el día lunes. Voy a dar una conferencia de coma. Va a estar disponible a partir de las 7:17 de la mañana por YouTube, en mi canal. Tengo canal de YouTube. Bueno, nos vemos. Hasta luego, colegas. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones. Adiós.